Preguntas, preguntas. Bueno, listo. Yo te tengo una pregunta a ti. ¿Hay manera de que puedas poner los links tuyos en el chat para que la gente pueda acceder a eso Ah, más? claro, claro, ya lo hago. Ya les comparto mis redes. Y bueno, y aquí yo les hago una pregunta a todos. ¿Cuál de esos ustedes se consideran? Eso es interesante también, porque como dijo Winston, es importante entender cuál eres tú también para saber cómo tú te comunicas y de esa manera poder aprender un poco mejor cómo tratar con las otras partes, ¿verdad? Entonces, bueno, se los dejo eso ahí, ya. No parece haber ninguna pregunta. So, yo, Ay, dale. bueno, primero que todo quiero mencionar que me parece extraordinaria la charla. Tú preguntaste que cómo se definía el tipo de comunicación, ¿no? Bueno, yo considero que yo soy de comunicación enérgica y sí, últimamente me ha tocado interactuar con personas de comunicación directa. Mi pregunta es para Winston, bueno, y creo que de antemano tendría la respuesta porque es un estado del arte. Es un arte manejar con un desarrollador que tiene un tipo de comunicación y el QA no. Entonces eso genera conflictos de comunicación que eventualmente nosotros los QA debemos eh, eh, sobreponernos a eso y como que convertirnos en un psicólogo cuando realmente tendemos a esa comunicación enérgica y muchas veces considerada, ¿no? Porque pienso que hay mezcla. Sí, sí, hay yo cuando estuve haciendo esto fue como una especie de curso de comunicación. La comunicación ha sido parte de mi vida, toda mi vida. Y básicamente me llamó full la atención porque, como tú dices, es importante que tú determines cuál es tu manera de comunicarte, porque eso también te va a dar estrategias para que pienses. Por ejemplo, cuando alguien tiene una comunicación directa y dice algo, yo recuerdo que alguien me llamó y fue muy directo con algo que me dijo. Yo soy muy enérgico y yo también me tomo las cosas personales y he tenido que vivir un proceso de separar eso, porque como ingeniero de pruebas tienes que llevarte bien con tu equipo. O sea, es parte de tu trabajo, tienes que llevarte bien con tu equipo. Y muchas personas he encontrado que dicen, yo he intentado hacer como el traspasar a ser líder, pero cuando estás siendo líder no te puedes llevar bien con todos los del equipo. Y es parte de ser genuino también y del liderazgo. La gente que tiene liderazgo tiene opiniones firmes y esas opiniones firmes son las que las hacen estar al frente de algo. Pero cuando eres un QA tester, muchas veces tienes que vamos a decir, doblegar un poco tus opiniones para poder llevarte bien con el equipo. ¿Qué ocurre? Si estás trabajando con alguien que tiene una comunicación directa y ya lo determinaste, tienes que aprender a entender que sus opiniones no están siendo para atacarte personalmente. Es su forma de comunicarse. Tienes que tú también, como te dije, aprender a comunicarte directamente con esa persona. Entonces tienes que como que recortar tus discursos. A mí eso me cuesta increíble. Tienes que ser directo cuando hablas con esas personas. Tienes que desligar tus emociones cuando estés hablando con esas personas. Tienes que captar cuál es el mensaje que ellos te están dando, separando tu manera en la que aprendiste a comunicarte. Entonces, eso es lo que te puedo agregar a lo que estás diciendo, pero es parte también de la experiencia. La experiencia te va enseñando a trabajar con eso y te vas dando cuenta que al final hay algunas personas con las que, por lo menos en el trabajo, porque algo que ocurre en Job City, Rebeca también trabaja para la misma compañía que yo. Nosotros trabajamos para clientes, pero tenemos también nuestro equipo dentro de Job City, que son, casi todos somos latinoamericanos. Pero el equipo, por ejemplo, para mí en Cibra trabajaba con indios, trabajaba con norteamericanos, trabajaba con personas que estaban en otros lugares de Latinoamérica. Y
y bueno, y para mí era súper sencillo cuando estaba con la gente de Colombia, por ejemplo, me parece que se comunican muy similar a los venezolanos, em, pero básicamente en Yacht City tengo dos culturas con las que tengo que jugar, y es la cultura de mi equipo, del cliente, y la cultura de mi compañía. Entonces, al final, tienes que moldear tu personalidad para poder funcionar con todos. Y tienes que moldear tu estilo de comunicación para poder funcionar con todos. Como te dije, como tester, tienes una manera y tienes que llevarte bien con todo el equipo, pero cuando estás ejerciendo otros roles ya no es tanto así. Por eso es que a veces muchas personas no logran hacer la trascendencia exitosa a otros roles dentro del equipo. Entonces, creo que con eso, no sé si contesté tu pregunta. El curso de Udemy, tengo que buscar el link, por cierto, porque sí es un link. Gracias. Chévere, Vale. perfecto. Gracias, Winston. A ver, tengo una persona más aquí, Fabián, que alzó la mano. Fabián, ¿tienes alguna pregunta? Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, respecto a lo que ustedes decían, ¿qué tipo de comunicación tengo yo? A veces directo, a veces un poco enérgico. Digamos que mi experiencia dentro del Cuba me ha ayudado como a formar varios tipos de comunicaciones. Y tengo una pregunta respecto a cómo manejar el tipo de comunicación, pero en el chat. Eso es un tema muy difícil porque el chat está abierto a la subjetividad. No, el tono que ¿Sabes se le qué? da a lo que uno tiene es muy subjetivo a lo que uno lee. Eso es Eso, verdad. eso es totalmente cierto. O sea, como te dije, por eso también prefiero hacer las videollamadas. Intento en lo posible, cuando son cosas importantes, hacer videollamadas. Porque, como tú dices, el texto viene con la emoción que yo tengo del momento. Entonces, sobre todo para nosotros los latinos en general, tendemos a impregnar de emoción casi todo. Entonces, lo que tú lees muchas veces, si lo lees en un momento no adecuado, lo tomas muy diferente a quizás lo que la persona te estaba comunicando. La comunicación efectiva realmente depende o se basa en que las dos personas, tanto el emisor como el receptor, tengan el mismo mensaje. Si el mensaje no es el mismo o no se entendió el mismo mensaje para ambos, esa comunicación no fue efectiva. Por eso, cuando estamos hablando a través de chats y estamos viendo que el momento se está poniendo tenso o que estamos hablando de una información que realmente es importante, mi consejo principal es que busquen una manera de conseguir una llamada o una videollamada o una forma de trascender el chat. Eh, Cuando estamos trabajando en equipos remotos es importante que ustedes ganen visibilidad dentro del equipo. Y para poder ganar esa visibilidad tienen que ser parte del equipo. No están en una oficina, no pueden tal vez charlar un poco con la gente del equipo, no las van a tener cerca, pero este tipo de cosas como participar en los canales y hacer tiempo para esas videollamadas son súper importantes para ganar esa visibilidad dentro del equipo. Mi equipo, por ejemplo, de Zebra, yo no tenía a nadie en la compañía, en el equipo en el que yo estaba, así que tenía que depender muchísimo de las videollamadas. Para mí eso es el tip que quizás más te puedo recomendar en este momento para manejar la comunicación a través de equipos remotos. Vale, perfecto, gracias. Sobre todo si tienes comunicación directa, creo que es como tú dijiste, que a veces eres muy directo, es bastante, ayuda bastante las videollamadas. Perfecto, sí. Si no es como la enamorada que tú le escribes y va a decir algo y dices algo y terminas saliendo mal, ¿verdad? O terminan leyéndolo mal. Yo creo que a todos nos ha pasado. Muy buena. Creo que es una muy buena recomendación. Gracias, Winston. ¿Alguien más? Manuel. Dale, Manuel. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, buenas noches, Winston. ¿Cómo estás? Bien, Manuel. Bien, muy buena presentación. Es, bueno, la primera vez que veo este tipo de reuniones. Buenas noches a todos.
Pero sí, mi pregunta era con relación, bueno, un poquito a la anterior relacionada, que por ejemplo, tenía la duda de cómo es la mejor manera de practicar ese tipo de conversaciones, principalmente si estás, vamos a suponer, en una posición en la que por lo regular no tienes como darte, estar en videollamada con alguna persona, que por lo regular es solamente chat, y no tienes toda esa habilidad de tú poder comunicarte de manera directa con alguien más del equipo, y te interesaría desarrollar ese tipo de habilidad. Wow. Mm. Es que nunca me he encontrado, o sea, básicamente también porque siempre intento romper, como te dije, es complicado cuando ya tu equipo tiene una cultura de trabajo. Ellos dicen, aquí se habla solamente por chat, porque sí, hay gente que es así, hay equipos que son así, cada equipo es diferente, hay que aceptar eso. Pero precisamente es parte de tu trabajo romper esas cosas. No puedo decirte con seguridad que hay un equipo que trabaje completamente en base a chat. No he conocido alguno que solamente se comuniquen a través de chats. De hecho, algo que me pasa, como les dije, y bueno, y mi background que ustedes tienen, es que yo soy venezolano y muchas de las personas con las que yo hablo y con las que también trabajan en el pequeño equipo que estoy armando para poder llegar a más personas que hagan testing también. Eso fue la forma en la que llegué a South American Tester. Ellos están en Venezuela y en Venezuela el internet falla muchísimo y me cuesta mucho hacerles llamadas. Y yo siento que el equipo no avanza como yo quisiera porque no tenemos una comunicación fluida y toda nuestra comunicación se basa en mensajes de WhatsApp. Muy pocas veces los puedo incluso llamar por WhatsApp. Entonces es como que por mi experiencia sé que lo que me está afectando es esas pocas vías que tengo de comunicación con ellos. No digo que no funcione, no digo que no puedas trabajar en un equipo que solamente se comunique a través de mensajes de texto, pero se hace complicado. Realmente hasta ahora no conozco un equipo que logre solamente funcionar a través de eso. Quizás si lo consigo te doy una respuesta o escribir un blog o algo y muy probablemente voy a interesarme en conocer cómo logran gestionar la comunicación solamente a través de mensajes de texto. Chévere, gracias. ¿Vale? Una última pregunta, Winston, que me vino. No es el caso de Job City, pero en mi experiencia anterior, como QA, yo no tenía interacción con el cliente en mi empresa anterior. ¿Y cómo lograr una comunicación efectiva cuando el project lead o el product owner te dice una información limitada y tú no tienes el permiso para comunicarte con el cliente, para buscar tu información? ¿Sabes qué? Algo que aprendí mucho de Zebra y que me impactó mucho es cuando me hicieron una entrevista para ingresar al equipo, ellos me preguntaron, ¿tú has tenido reuniones con el cliente? Y yo les dije, no. Y Haresh, que era en ese momento mi jefe, me dijo, ¿y eres QA tester y no hablas con el cliente? Y le dije, no, yo sé que no está bien, pero no lo hago. Y él me dijo, bueno, por lo menos estás al tanto que no está bien eso. ¿Por qué? Hay opiniones que importan, como dije en la charla, no todas las opiniones que importan. Hay ciertos clientes que son claves y que su opinión importa para que tú puedas hacer una mejor gestión un mejor plan de testing. Pero necesitas tener acceso a esa información. Si tu información llega viciada, vamos a decir así, si llega con ciertos malos entendidos, muy probablemente tu plan de pruebas también tenga, tu estrategia de pruebas también tenga fallas. Entonces, a mí me frustraba mucho cuando terminaban llegando errores al cliente. ¿Por qué me frustraba? Porque me había esforzado en analizar el plan de pruebas, en hacer algo que funcionara y me frustraba que otra de las cosas que tiene que ver con este punto es que nosotros no decidimos qué es lo que se va
a reparar y que no. O sea, nosotros solamente encontramos los errores y los ponemos en un backlog y hay una persona que es la que decide cuál error se va a reparar en cada sprint. En la compañía, alguien preguntó en algún momento que cuál era la metodología que trabajaban en mi compañía, era Scrum. En la mayoría de las compañías actualmente trabajan con metodologías de desarrollo ágil. Yo en Venezuela, en el IBIC, estuve trabajando con una metodología tradicional y el proceso de testeo es separado del proceso de desarrollo. Para mí es una gran limitante cuando trabajas en metodologías tradicionales, y hay gente que todavía se apega a metodologías tradicionales. Creo que, a ver, sí, o sea, no recuerdo en este momento ninguna compañía, no quiero dar nombres para no equivocarme, pero lo cierto del caso es que el proceso de testeo está aparte. Y cuando tú empiezas a probar en una metodología tradicional, se llevan todos los errores y ahí entonces tú comienzas a reparar. Eso no ocurre en una metodología ágil. Tú reportas un montón de errores cada vez que corres tus pruebas, los pasas al backlog y ahí la persona que tiene el poder de decidir cuáles son los errores que se van, incluso aunque tú lo que puedes dar es prioridad. Puedes decir o qué tan severo es un error y por qué tú consideras que debería ser reparado ese error. Tú puedes dar tu opinión. En la mayoría de los equipos serios de desarrollo, tú puedes opinar, pero no eres tú finalmente la persona que va a decidir que se repara y que no. Esto no estás haciendo zapatos que tú como tester, cuando llega una suela mala la quitas y pones una suela que funciona. Eso en la industria del software no funciona así. Entonces, cuando finalmente llegaban esos errores al cliente, que yo había hecho tanto proceso de análisis y que sabía que algo se me fue de mi estrategia, me frustraba, pero al final me daba cuenta que era un problema que radicaba en la comunicación. Voy a dar un ejemplo claro. Un desarrollador entendió mal una funcionalidad porque en el requerimiento estaba mal la funcionalidad escrita, había ambigüedad en esa información que estaba en el requerimiento. El que hizo la primera parte del desarrollo no siguió en la compañía y lo tomó otro desarrollador y terminó ese desarrollo. Y había un endpoint que usaba la misma data, tenía problemas porque en una de las interfaces de usuario se mostraba una data y en otra interfase no se mostraba por este problema de ambigüedad que había en un endpoint. Yo había leído había leído todos los tiquetes y había estado y había como que sobrevivido a ese recorte que hicieron cuando quitaron ese desarrollador que te terminó yendo. Cuando le intenté explicar esto al desarrollador que no estaba haciendo bien su trabajo, precisamente era el desarrollador que les decía que tenía un estilo de comunicación muy empático, me costó, porque él se lo tomó muy personal, como que yo estaba atacando su trabajo, y tuve que ir por encima de él a otra persona más, que era el Product Owner, y decirle, creo que acá hay un problema, y si dejamos pasar esto, mis pruebas van a pasar, pero va a llegar un error al usuario final. Tuvieron que hacer una siguiente prueba, y eso me ayudó a mí mucho a ganar visibilidad dentro del equipo. Hicieron no una siguiente prueba, hicieron una siguiente reunión con otra persona que estaba a cargo del equipo. Yo me sentía como que, bueno, de aquí me van a votar por haber hecho esto. Y cuando finalmente se dieron cuenta que sí, había un error de discrepancia y dijo, sí, está funcionando mal, Winston tenía razón. Pero yo no estaba peleando por la razón, yo estaba peleando porque no quería que finalmente ese error terminara en el producto final. No era nada personal, no era nada contra nadie. Pero lo que les quiero decir a este punto es que tenía acceso a muchas personas y a mucha información que si tú como QA tester no tienes acceso a esas personas o no tienes ninguna vía de comunicación o no tienes una forma de comprobar que lo que tú estás, porque hasta el momento todo está en tu mente, el testing es así, todo está aquí, si no tienes una forma de comprobar que tus sospechas son reales, muy probablemente el error va a terminar colándose en las pruebas y muy probablemente vas a terminar preguntándote en qué fallé, por qué se me siguen escapando errores. Entonces, bueno, también hay un principio de testing que dice que el producto libre de errores es una falacia. Eso tienen ustedes que entenderlo, pero bueno, cuando pasan errores, uno tiene que pensar si realmente tu estrategia está funcionando o no. Perfecto. Gracias, Winston. A ver, yo creo que veo a Edison que tiene la mano alzada. Si es de menos de un minuto,
Lo hacemos. ¿Qué dices? Y Dale. la comunicación directa. Solo una sugerencia. Winston, ¿tú qué recomendarías cuando uno trabaja con equipos distribuidos en diferentes zonas horarias? Te doy un ejemplo. En una experiencia anterior, un desarrollador estaba en Bangalore, en la India. Entonces, para mí era de mañana, para él ya era de noche. Entonces, era limitado el tiempo. Y de hecho, el bueno de su... O sea, hacía los modos como para comunicarse conmigo, pero también tenía que comunicarse con otros desarrolladores u otros QAs. ¿Tú qué recomendarías en ese caso? Mira, a mí me estaba pasando con una QA que estaba trabajando en mi equipo y ella, cuando estaba en la India, nos podíamos comunicar mejor, pero ella se mudó a Australia. Entonces, bueno, sí buscábamos el tiempo, como te dije, yo no he encontrado ningún equipo que solo a través de emails o de textos funcione. Yo no soy tampoco de los que funcionan solo a través de texto. Buscábamos un punto, capaz lo que hicimos fue, nos reuníamos 3 veces a la semana durante media hora y compartíamos emails. En esos emails ella me dejaba como claro cuáles eran las cosas en las que ella se había trabado y que podía estar en mi bandeja. Y yo le respondía el email al final de la tarde respondiendo las cosas que ella me había pedido tener. Entonces teníamos las reuniones y teníamos emails en donde nos comunicábamos y en algunos casos ella me dejaba en Slack algunos mensajes cuando era muy, muy, muy urgente y me decía, Winston, te envío un correo y necesito que esto le prestes atención y que me dejes la información sobre esto, que averigües con el resto del equipo, porque también algo que ocurre cuando alguien está en una zona horaria diferente, si es QA, es que no se puede comunicar con el resto de los desarrolladores que están en su horario diferente. Entonces, ahí funciona mucho que la comunicación que hay dentro del equipo interno sobre cómo funcionar y ayudar a la otra persona que está en una zona horaria diferente. Muchas gracias. Gracias, Jason. Winston, ha sido espectacular tenerte aquí. La verdad, lo que has compartido creo que es de gran valor. Y bueno, quiero agradecerle a todos por venir y creo que esto ha sido un éxito. Ahora les voy a enviar rapidito, déjenme un segundo. Este es nuestro primer meetup en línea que hemos hecho, ¿verdad? Me gustaría saber cómo hicimos y para saber en qué mejorar, entonces les acabo de enviar un link para una encuesta. No va a tomar más de unos 3 minutos, 2, 3 minutos máximo, pero nos ayudaría mucho para saber en qué podemos mejorar para que la próxima vez podamos ser aún mejor y que esto pueda ser de gran valor y beneficio para todos ustedes, ¿ya?